Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Hoy el mundo de las revistas fue testigo de un acontecimiento del que se habló mucho. La pareja Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, que han alcanzado una gran base de seguidores a una edad temprana y son objeto de curiosidad con su vida privada y sus carreras como actores, están en la agenda esta vez con un evento completamente diferente. Un gesto notable por parte de la pareja, que según se afirma está junta desde hace mucho tiempo pero prefiere mantener su relación en secreto. Se reveló que Afra Sarasoglu asistió a la ceremonia de juramento celebrada en la unidad donde Mert Ramazan Demir continuaba su servicio militar. Y en silencio, lejos de la vista del público. Mert Ramazan Demir, quien comenzó su servicio militar de corto plazo hace aproximadamente un mes, fue invitado a la ceremonia de juramento celebrada recientemente, junto con su familia y un número limitado de amigos cercanos. Sin embargo, el día de la ceremonia, un detalle no escapó a la atención de todos los presentes. La joven que atrajo la atención con sus gafas de sol negras, su traje sencillo y observando la ceremonia en silencio y lejos de la multitud resultó ser nada menos que Afra Sarasoglu. Se afirmó que hubo momentos muy emotivos durante la ceremonia, especialmente cuando Mert Ramazan Demir estaba tomando juramento. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos temblaban. La mirada del joven actor se dirige constantemente a la sección de la audiencia, y se dice que sonríe especialmente cuando ve a Afra. Se dice que existe un vínculo muy profundo entre ellos, e incluso unas cuantas miradas son suficientes para saber todo entre ambos. Las lágrimas de Afra. Fue un orgullo verla así. Se afirmó que después de la ceremonia, Afra Sarasoglu no pudo contener las lágrimas y lloró durante mucho tiempo en un rincón apartado. Afra, quien estaba acompañada por un amigo cercano, dijo: "Fue un orgullo verlo así. Fue la primera vez en mi vida que vi a alguien tan fuerte y tan sensible. Me conmovió mucho". Se presume que él dijo. La asistencia de Afra a la ceremonia y estar sentado en las mismas gradas con la familia de Mert Ramazan Demir. ¿Ha sido presentada oficialmente la familia? También trajo consigo la pregunta. Se dice que después de la ceremonia, Sarasoglu abrazó a la madre de Mert y conversó durante un largo rato. Este detalle fue interpretado como que la relación de la pareja estaba entrando ahora en una fase más seria. En los tabloides se preguntan: ¿habrá un compromiso antes de que acabe el verano? Los rumores ya han empezado a difundirse. Tras finalizar la ceremonia de juramento, se supo que Afra y Mert tuvieron una conversación breve pero muy emotiva durante unos minutos de conversación privada permitidos por los militares. Aunque el contacto físico es limitado debido a la disciplina militar, se dice que el tiempo parece detenerse cuando ambos se miran a los ojos. Se dice que Afra le dio a Mert una carta, dentro de la cual escribió una foto de sus recuerdos juntos y la nota: "Estoy orgullosa de ti, te amo mucho". Se decía que Mert guardaba esta carta en su bolsa militar y la leía todas las noches antes de irse a dormir. Afra Sarasoglu, quien fue vista en el aeropuerto después de la ceremonia, hizo una declaración breve pero impactante. En respuesta a la pregunta de los periodistas, dicen que se emocionó mucho durante la ceremonia. Dijo: "Fue un día muy especial. Mert es una persona muy fuerte y honorable. Es mi orgullo. No quiero decir más". Evitó dar más detalles sobre su vida privada. Aunque Afra y Mert evitan ser vistos juntos, la fuerza de su vínculo no pasa desapercibida. Esta ceremonia de juramento se considera un punto de inflexión. Se afirma que después de que Mert Ramazan Demir complete su servicio militar, la pareja podrá asistir a un evento de la mano por primera vez y anunciar oficialmente su relación. Por un lado, dos actores talentosos que lograron un gran éxito a una edad temprana, y por el otro lado, un amor que está lejos del ojo público pero que camina de corazón a corazón. La participación de Afra Sarasoglu en la ceremonia de juramento no fue solo una visita, sino casi como una declaración de sentimientos. El hecho de que Mert Ramazan Demir llevara este amor en su corazón incluso durante su servicio militar revela la devoción que siente hacia la relación entre ambos. Este viaje especial de Afra y Mert ya es candidato a ser una de las historias de amor del año. Parece que no sorprenderá a nadie que este amor se haga más visible en los próximos días y que pueda haber noticias de compromiso o boda. Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, una de las parejas favoritas del mundo de las revistas, están en la agenda esta vez con un evento muy emotivo. La pareja, de la que se rumorea que está enamorada desde hace mucho tiempo y cuyo vínculo se dice que se fortalece cada día, fue noticia esta vez con un encuentro lejos de las miradas pero sí del corazón.
Se reveló que Afra Sarasoglu asistió en silencio a la ceremonia de juramento celebrada en la unidad donde Mert Ramazan Demir estaba realizando su servicio militar de corto plazo. Esta visita inesperada conmovió profundamente tanto a los presentes en la ceremonia como a los fans de la pareja. Afra Sarasoglu acudió a la ceremonia de juramento de Mert Ramazan Demir con gran secreto. Esta visita privada, que se intentó mantener alejada de la prensa, se difundió rápidamente de boca en boca cuando algunos invitados que asistían a la ceremonia se fijaron en el joven actor. Llamando la atención con sus gafas negras, su ropa sencilla pero elegante y su actitud de intentar no ser el centro de atención, Afra vivió momentos emotivos durante toda la ceremonia. El joven actor, que no rompió su silencio e incluso dudó en aplaudir, se dejó ver incapaz de contener las lágrimas, sobre todo cuando Mert dijo una palabrota. Se notó que lloraba con la cabeza gacha durante la ceremonia y de vez en cuando sacaba el pañuelo que había traído consigo para secarse los ojos. La condición de Afra no escapó a la atención de los presentes en la ceremonia. El momento más emotivo de la ceremonia se produjo cuando Mert Ramazan Demir se adelantó para prestar juramento. Se dice que los ojos de Afra se llenaron de lágrimas y miró a Mert con gran orgullo. Se dice que Mert también miró a la sección de la audiencia durante el juramento y se sintió aliviado por la sonrisa en su rostro cuando vio a Afra. Se afirma que cuando las miradas de ambos se encuentran, el tiempo parece detenerse y responden con una mirada que se dice que todo está bien. Se supo que después de la ceremonia, Afra y Mert hablaron en privado durante unos minutos durante una breve reunión permitida por los militares. Se dice que en esta reunión en particular no se habló mucho, pero hubo un silencio en el que mucho se dijo. Se dice que Afra le dio a Mert una pequeña carta, que incluía una foto especial de los dos juntos tomada en el pasado, y la nota: «Estoy orgulloso de ti, te estoy esperando ansiosamente». Se decía que esta carta era el objeto más especial del bolso militar de Mert y que la leía todas las noches antes de acostarse. Afra, que estuvo sentada en las mismas gradas que la familia de Mert durante toda la ceremonia, prestó especial atención a la madre de Mert. Según algunas fuentes que estaban allí pero no fueron grabadas en cámara, tuvo lugar una conversación muy amistosa entre Afra y la madre de Mert. También se rumorea que ambos se abrazaron y se tomaron de las manos durante mucho tiempo. Este detalle fue considerado el mayor indicador de que su relación había alcanzado un nivel más serio. Aunque Afra Sarasoglu permaneció en silencio después de la ceremonia, fue vista en el aeropuerto camino de regreso a Estambul. Aunque quería dejar sin responder las preguntas de los periodistas, hizo una breve declaración ante las preguntas persistentes. Fue un día muy especial. Estoy orgulloso de él, dijo el joven actor, añadiendo que no quiso hablar más y se marchó rápidamente. Esta breve explicación demostró lo significativa que era la ceremonia para él. En el backstage de la revista, este gesto de Afra fue interpretado como la declaración de amor más silenciosa pero más poderosa. Se dice que la famosa pareja convirtió este incidente en un punto de inflexión y decidió vivir su relación de forma más natural en lugar de ocultarla. Incluso se dice que después de que Mert complete su servicio militar, se irán de vacaciones juntos al final del verano y tal vez aparezcan en un evento de la mano por primera vez. El apoyo brindado en momentos significativos como conocer a la familia, pasar días especiales juntos y ceremonias demuestra que esta relación ya no es un secreto. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.